nuestro proyecto para promocionar la ciudad de Valencia. Y vamos a dar comienzo con esta presentación con una cita. Si la vida te da un palo, ponle un móvil y hacemos el film. Bueno, ¿por qué Valencia VLC? No sé si alguna vez me habréis preguntado cuántos selfies nos podemos llegar a hacer en un día, pero como estáis observando, yo muchos. Según un estudio de Google del año 2015, los jóvenes organizamos una media de 14 selfies diarios, mientras que los adultos pues 1,4. Una cifra. 1.850.000. Ese es el número de visitantes de la ciudad de Valencia durante el 2015. Y bien, pensamos que si juntábamos los selfies con el turismo, podríamos promocionar la ciudad de Valencia de una forma a lo grande. ¿Qué es el VLC? VLC es una aplicación web que te va a permitir mostrar un mapa de toda Valencia, podemos seleccionar los puntos, bueno, los monumentos más... los principales monumentos de Valencia y a su vez los servicios de interés. Puede permitir la geolocalización, subir tu selfie, integración con Facebook y acceder a los monumentos más visitados. Bien, las tecnologías que hemos utilizado para desarrollar este proyecto han sido los datos que nos ha proporcionado el Ayuntamiento de Valencia, Bootstrap para el diseño de nuestra página web, MySQL para el trabajo con las bases de datos, Google Maps para la geolocalización de todos los monumentos, incluso de fallas y de todos los puntos de interés de Valencia, y algunos lenguajes de programación web como pueden ser HTML, PHP, CSS, etc. Las posibles mejoras que podemos aportar a esta aplicación pueden ser las valoraciones de los monumentos y de las fallas, multidioma, podemos incluir el valenciano y el inglés, información adicional de los monumentos, mapas de calor de las zonas más frecuentadas por los visitantes, los comentarios de los monumentos y las rutas recomendadas, que ya pueden ser a bici o a pie. Bien. Nuestro equipo de desarrollo para hacer posible este proyecto ha sido Javier Jiménez, con la integración de Open Data con Google Maps, Iván López, que yo he trabajado con la integración con las redes sociales y la geolocalización, María López, que ha sido la encargada de la galería de imágenes, Daniel Sánchez, que ha trabajado con la integración con las redes sociales y las bases de datos, y Carlos Serrata, que ha sido el que ha hecho el diseño web y la edición de vídeo. Y un vídeo vale más que 1000 palabras.
Bueno, y queremos agradeceros. Bueno, agradecer a todos los que habéis asistido a la campus por darnos la oportunidad de haber podido venir aquí a nuestro primer concurso de Open Data Cloud, a nuestros tutores que nos han ayudado en nuestro proyecto y el equipo de rodaje que si no habría sido posible el vídeo. Muchas gracias. Y por último, vamos a hacer un selfie de recuerdos. Normalmente ya saben que estuve viéndoles por Twitter ayer a ver qué estaban haciendo porque vi que estaban preparando algo para hoy. Yo tengo una pregunta que se me entendió bien, porque entré a la web y dije, veo conceptos originales, pero no acabo de ver la finalidad. Y luego, dando la vuelta, digo, ostras, igual estaría bien, si es para el turismo, allá donde más selfies se estén haciendo, seguramente haya más puntos de interés, haya más afluencia de turismo. Sin embargo, ese punto de entrada de voy a ver dónde está ocurriendo más cosas en este momento, dónde están haciendo más selfies, casi que sería el punto más útil, ¿no? Casi el punto de entrada, y a partir de ahí luego pues tenéis otras funcionalidades con los mapas y demás que están chulas, ¿no? Pero esa es la parte que si yo no la he visto, no sé si es que no está o está Tenemos en la página principal una sección de los 5 monumentos más visitados, que es básicamente donde la gente ha subido más selfies, donde hay más movimiento básicamente, y en el proyecto del futuro es lo que hemos añadido el mapa de calor para saber los puntos con puntos estos rojos, que es donde más selfies han subido para saber más o menos dónde está la gente concentrada en ese mismo tiempo. Que eso se puede utilizar. Segundo premio, proyecto Selfie VLT. Bien. Aplaude, Javi.